Facebook.com/Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión del programa Italianos y sus negocios. Bueno, emisión de nada más y nada menos que está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. La Cámara de Comercio Italiana, que tiene 136 años, estamos en 47 países y tenemos 74 cámaras distribuidas en todo el mundo, lo cual hace que nuestra cámara sea una parte de este constante de distribución de cámaras italianas en todo el mundo. O sea, podemos tener contactos con todas las cámaras. Bueno, tenemos que decir que hoy vamos a hacerlo todo por vía telefónica, con el control, que podemos decir el gran control que efectúa Gerardo a través de todas sus maquinarias y que hace posible que desarrollemos esta tarea. Y aquí está Francisco Tosi también, Arturo, por las dudas. Ahora le vamos a dar a Francisco Tosi Dentadas, que es el conductor de este programa. Adelante, Francisco. Hola Arturo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Le contamos a la audiencia que ahora tenemos un pequeño avance tecnológico con Arturo. Nos estamos viendo por el video de WhatsApp. De esa manera estamos simulando prácticamente que fuera un estudio. Volvemos a agradecer a Gerardo en el control que hace posible que todas estas comunicaciones cruzadas, que hace unos meses nos parecía algo, digamos, difícil de lograr, ahora lo estamos haciendo y además nos estamos coordinando muy bien visualmente. Hoy, ¿te parece bien, Arturo, que presentemos a los invitados? Adelante. Hoy tenemos a Juan Carlos Sacco, que fue 4 veces secretario general de la Unión Industrial Argentina, también presidente ahora de FAIA, la Federación Argentina de la Industria Gráfica, un gran dirigente, ya hace 30 años que está en la federación. Él ha fundado Impresora Argentina hace ya muchos años, hoy Multilabel Argentina Sociedad Anónima, también estuvo en distintas instituciones gremiales empresarias como Conlatingraf, que es la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica, como presidente. Así que esperamos que en pocos minutos tengamos la comunicación con él. Y luego tendremos después del corte a Federico Villarino, al doctor Federico Villarino, de Estudio Elsen Abogados, que nos va a hablar de algo que está hoy de vigente actualidad, que son todas las cuestiones contractuales que tienen que ver con el derecho laboral, todas las postergaciones, las imposibilidades de despido, lo que tiene que ver, digamos, con la relación laboral. Y si Arturo me lo permite, también voy a hacer una pequeña referencia a qué es lo que está ocurriendo ahora sobre este tema en la propia Italia. ¿Te parece bien, Arturo? Adelante. Bueno, justamente lo que quería comentar es que en Italia se ha sancionado un decreto que lo llaman el decreto rilancio, el decreto relanzamiento, que tiene 250 artículos. Obviamente no lo vamos a comentar ahora, pero es prácticamente la prohibición de despidos hasta el 1 de septiembre del 2020, aunque formalmente entre el 17 de marzo y el 16 de agosto después se puede ir al seguro de desempleo, que se llama Casa de Integraciones en Italia. Es algo interesante porque también allá hacen una comparación, igual que acá, entre la facturación del mes de abril del año 2020 y la facturación del mes de abril del 2019, que allá tiene que haber bajado por lo menos un 33% para ser beneficiario de este decreto. Y también una cosa muy interesante, Arturo, los que hacen vacaciones en Italia en este verano pueden usufructuar de una reducción impositiva muy interesante. Como estamos en el aire, Francisco, hay retorno, dicen. Vamos a ver.
Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Estamos en el aire? ¿Se cortó? Sí, ¿Qué te pasó? escucho perfectamente. Bueno, perfecto. ¿Estamos bien ahí, Gerardo? Gerardo nos dio el ok. Digamos. Arturo, vamos a también a comentar esto del turismo porque es una idea, una iniciativa muy buena, que aquellos que hagan vacaciones dentro de Italia, sobre todo en los niveles medios, van a tener la posibilidad de una reducción fiscal. ¿Qué te parece la idea esa? Y me parece excelente porque va a motivar digamos, todo lo que es el turismo interno, que le hace falta, bueno, relanzarlo realmente porque está bastante caído. Imagínate que no está nadie yendo después de los primeros días de marzo, ya se ha agotado todo lo que significa el turismo en Italia, ¿no? Inclusive anotamos lo siguiente, que la región Sicilia, para nosotros, está dando un incentivo que paga parte de los aviones y el 25% de los alojamientos se hace cargo de la región. Y hay otra cantidad de incentivos que está lanzando. Es interesante, si bien ahora todavía no está muy claro el proceso, cómo se va a desarrollar, pero dicen que pagan una parte del avión, del vuelo de pasaje, de ticket, y una parte, el 25% del valor de la estadía. Y descuentos, por supuesto, en los restaurantes, etcétera, etcétera. O sea, bueno, el 18 de mayo ya hablen los bares y restaurantes, Arturo. Perfecto, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, vamos a decir antes que venga el invitado, vamos a decir que hubo una reunión de las cámaras binacionales. Nosotros formamos parte de las cámaras binacionales, es decir, los 25 cámaras que tienen representación diplomática en Argentina. Estas cámaras binacionales nos reunimos una vez por mes. En estas reuniones que se producen, digamos, en distintas embajadas, este año fue en lo correspondiente a la embajada de Sudáfrica. Bueno, ahí los 25 presidentes o los representantes de los presidentes estuvimos directamente, digamos, dialogando sobre los problemas de cada uno, digamos, los que suceden en el país, que son problemas comunes, y después tuvimos la presencia virtual del embajador de Sudáfrica, directamente desde Pretoria, el embajador Alberto Dalota, el cual, bueno, manifestó cómo se estaban desarrollando los negocios en el país, la situación mundial que todos conocemos, y tuvimos ahí un interesante intercambio de opiniones. Y después, para terminar la jornada, que fue larga, habló el doctor Marcelo Lizondo, en el cual expuso sobre las perspectivas del comercio exterior en los próximos meses y años. O sea, estas reuniones se realizan mensualmente con el objetivo de asumir, digamos, la búsqueda de elementos comunes para poder defendernos de las situaciones que se presenten. En algún momento eran las autorizaciones para exportar o para importar, pero todo eso se suma con una fortaleza distinta en estas 25 cámaras binacionales. Así que, bueno, fue un excelente momento porque cada uno, bueno, las inquietudes son acá en Argentina son comunes, todos tenemos los mismos problemas, ¿no es cierto, Francisco? Claro, inclusive el decreto ley italiano que estábamos citando viene después de otro decreto que es el número 23, que se promulgó el 8 de abril del mismo año, y obviamente están pensando en aumentar sustancialmente el déficit y llevarlo a 55.000 millones de euros para poder sostener la recuperación económica. Así que ahí hay una cantidad de cosas como por ejemplo la postergación del vencimiento de los impuestos, que era el 30 de junio, ahora se pasó al 31 de julio y ahora se habla que puede ir al 30 de septiembre. ¿Qué te parece eso, Arturo? Me parece excelente esta medida que le posibilitan que el pequeño empresario, el pyme, pueda rehacer sus negocios y comenzar nuevamente. Sí, ahí vi inclusive que había algunos préstamos al 0,1% anual, o sea, prácticamente, y con pago a 10 años. O sea, no hablamos de subsidio, hablamos prácticamente de regalo. Mira, vamos a agregar, porque se puede la audiencia preguntar, ¿qué hace la Cámara para los socios? Yo tengo algunas cosas para mencionar acá. Por ejemplo, un socio, Andrea Buño, de desarrollo en partnership para empresas italianas, ya se le contacta con ellos, y sobre todo el sector de energía, petróleo y agricultura. Después ya hay Micotrónica, se le ha resuelto problemas de CIMI, o sea, las autorizaciones para exportar, y también los pagos a las casas matrices. O sea, todo esto, nosotros, digamos, el personal nuestro va resolviendo estos problemas. Después, otro socio, Antique Tentaciones, Gelato, hizo un desarrollo de contacto con grandes distribuciones para, digamos, le buscamos distribuidores para que se contacten con ellos. Después tenemos también Agnellini, SRL, Hacienda Italiana, que pide
importar nueces de la Argentina. Entonces le contactamos con los productores de este elemento que es tan importante, ¿no es cierto? Después tenemos Avanti Tecnología, que son huéspedes hoy en el programa. Hicimos también una cantidad de desarrollos interesantes como para poder determinar qué se le puede hacer para desarrollar los negocios. Después, Manuli, FitConnect, desarrollo de contacto con algunos socios de la Cámara, o sea, se busca que los mismos socios entre sí trabajen y desarrollen su negocio. Después tenemos otro socio, AEB, que tuvo problemas con la CIMI, o sea, los certificados de exportación, autorizaciones, bueno, y de importación, también se hizo lo mismo. Indunor, una repatriación de técnicos italianos. Le trajimos a los técnicos que estaban en Italia y que aquí no podían, de alguna manera, no podían entrar para continuar trabajando. Silvateam, una asistencia, digamos, para corregir la categorización de productos con relativos derechos de exportación. O sea, estaban equivocados, estaban cobrando muchos más. Después tenemos que decir algo también interesante, que a través de BioArt, que tiene reactivos de diagnóstico, se ha logrado anular los derechos de importación que estaban en el 14% y que ahora estos derechos de importación también estamos trabajando para disminuir el IVA, que es el 21 más el 20, y que hace que esto sea un altísimo costo para la Argentina. Camosi, asistencia para contacto con bancos italianos, la banca de Sondrio, para aperturas, en fin, y relaciones con ellos. Pues Fugelman, resolución de problemas de importación con la Secretaría de Gestión de Comercio. Y también hemos trabajado con Campari, Paolini, Boniperti, es decir, trabajamos con todas las empresas que nos van pidiendo ayuda y que esto es lo que se hace desde ahí, desde este lugar, se hacen, digamos, todas las gestiones para facilitarles. Más adelante tenemos que decir que hay un proyecto, lo podemos decir tranquilo, Francisco, que es el proyecto de reducir el costo de los asociados del interior del país que habiten más de una cantidad de kilómetros, a pagar una cantidad mucho menor de la cuota que pagamos nosotros que estamos en Capital, y se podrán conectar directamente vía internet y tener todas las actividades, no solamente la presencia de actividades, sino también el hecho de pedir, así realizar todos los pedidos que correspondan y participar en vivo en las reuniones de la Cámara. Bueno, creo que con esto damos un pantallazo. ¿Qué te parece, Francisco? Mira, me parece muy bien, y aparte hacerle saber a la audiencia que no son solamente grandes empresas. Es más, la mayoría de las empresas que vos nombraste, que las conocemos todas, son empresas pymes, que son empresas, digamos, cuyo tamaño realmente puede apoyarse sobre la Cámara y tener inclusive una ventaja competitiva frente a las otras que tienen mayor escala y que muchas veces hacen las cosas, digamos, más por su cuenta. Es muy importante esto de que nosotros tenemos en una gran cantidad empresas pymes y emprendedores, como el caso que hiciste de Antique Tentación. Claro, fíjate una cosa que tenemos que decir también a la audiencia, que las grandes empresas tienen todo lo necesario para el desarrollo, desde técnicos de importación, exportación, abogados, etcétera, etcétera. Mientras que a las pequeñas empresas les resulta mucho más difícil. Bueno, para eso estamos nosotros desde la Cámara a ayudarles en cada gestión, hasta inclusive consultorías que tengamos sobre el tema impositivo, que tenemos socios muy competentes, temas laborales, es decir, todo aquello que podamos nosotros ofrecerle al socio como para ir facilitando. Vamos a dar un adelanto, ¿qué te parece? Mientras esperamos a ver si se conecta con nosotros Juan Carlos Sacco. Mira, en principio tenemos que decir que nuestra audición va a ser retransmitida, ya se está haciendo retransmitida los días domingos de 13 a 14 horas por la AM 660 Radio Amplitud, radio que está abarcando todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, toda la capital federal, por supuesto, y también parte de la zona sur. O sea, vamos a tener realmente un aumento de la audiencia considerable, sobre todo la zona oeste, donde hay una gran cantidad de pequeñas empresas italianas, o pymes italianas, que con gran desarrollo, digamos, empresarial, y que, bueno, que saben navegar en las aguas turbulentas de la Argentina. Pero vamos a agregar otra más, que ya va a ser a partir del otro viernes, no de del otro viernes, no mañana, que es en Lobos, la provincia de Buenos Aires, la AM 1560, Radio Antena. Es la radio del centro de la provincia de Buenos Aires, los cuales tiene una recepción a 100 kilómetros a la redonda, y esta radio será, digamos, recepcionarán nuestras emisiones los viernes de 19 a 20 horas. Ya una hora de reposo, de que quiera, o de vuelta a casa, de que quiera escuchar en su automóvil la noticia. Digamos que nosotros damos
solamente buenas noticias, no hablamos de todas las malas que están sucediendo y que suceden. Para eso están las otras radios. Nosotros tratamos de demostrar a la audiencia los ejemplos de los italianos y de otros también que saben resurgir de las cenizas y empezar de nuevo. Nosotros lamentablemente tenemos una historia de muchas caídas, pero también tenemos revancha. ¿Qué te parece, Francisco? A ver. Me parece excelente y además creo que hay que dar un saludo muy especial tanto a los amigos del domingo, primero a los amigos del viernes como a los amigos del domingo, porque realmente estamos al servicio de la empresa, al servicio del conjunto de empresas, e inclusive invitamos a que asociaciones de empresarios se comuniquen con nosotros si les parece interesante. ¿No te parece? Vamos a repetir el número, 011 4816 5900. 5900, perfecto. Bueno, hacemos a dúo, Francisco, ¿eh? Claro, porque hemos ahora generado un cambio y hemos logrado que el teléfono fijo realmente tenga una derivación hacia la persona que estaba normalmente físicamente presente, que ahora en razón de la cuarentena no está. Entonces ahora podemos decir realmente que llaman al teléfono fijo 11 4816 5900 y le va a contestar una persona para derivarla al funcionario o a la funcionaria que digamos que lo pueda resolver el problema. Bueno, digamos que pueden llamar de 9 de la mañana a 18 horas, que va a ser atendida permanentemente. Así que tenemos, toda esta tecnología nos está haciendo cambiar la vida, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias, como nosotros somos personas preparadas, no nosotros, sino toda la comunidad italiana preparada para resurgir cuando surgen situaciones como esta. Nuestros italianos son gente que han sabido, digamos, luchar contra todos los avatares de la vida, y los empresarios además le agregamos todas las cosas de la Argentina, donde la presión impositiva es uno de los terribles males que sufrimos, y siempre nos hemos puesto de pie. Vamos a tener también gente de campo, porque ahora los escuchas, ahí en la zona de Lobos, por supuesto, va a haber industrias medianas, pequeñas y grandes, y también va a haber gente de campo, los cuales invitamos también a que tomen contacto con nosotros. Digamos que en este caso de Lobos, es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a nuestra audiencia, pero tenemos que decirle también que nosotros recibimos a profesionales que quieran estar dentro de la Cámara. Si bien hay un cupo para los profesionales, también ellos forman parte de la comisión directiva. Nosotros nos nutrimos de todos los conocimientos de la gente que tiene que aportar directamente, digamos, con su conocimiento y su capacidad. Así que los que quieran eventualmente tomar contacto como profesionales pueden hacerlo. Los del campo también, porque, digamos, tenemos contactos del exterior que nos vienen, por ejemplo, en este caso que están pidiendo, en el caso de las nueces, hay otros que piden una cantidad de frutas secas, es decir, hay frutas frescas que piden. Tenemos llamados desde Italia que nos están pidiendo elementos como para poder exportar de la Argentina. Creo que se viene un gran cambio y que todos tenemos que estar preparados ahí, en la pedana, como para alargar la carrera, y bueno, que todos podamos juntos hacer resurgir estos momentos tan difíciles de la Argentina. Bueno, vos hablabas, Arturo, del cambio que vino, y efectivamente, por ejemplo, en Italia, a partir de ahora, las personas que tengan hijos menores de 14 años pueden pedir, habiendo hecho el teletrabajo durante este periodo, pueden pedir, ellos llaman la fase 1 y la fase 2, la fase 2 es la que terminó el lunes pasado, ellos lo que dicen es que la persona que tenga hijos de hasta 14 años puede estar haciendo el mismo trabajo que hizo durante esta cuarentena, seguir haciéndolo en la propia casa. O sea que cambió definitivamente el paradigma del trabajo presencial. Así que creo que es una cosa interesante, lo llaman en Italia los smart working, ¿no? Y es un aliciente que se está haciendo y a lo que se llama el paquete de las familias, es decir, va a haber un bonus, un aporte especial para las familias del orden de los 600 euros ya a partir de este primer mes de mayo, y ese va a seguir 2 meses más todavía. Se va a postergar, como antes comentaba, el vencimiento de los impuestos, se va a permitir que haya una financiación para todo lo que es renovaciones o reparaciones en las casas. Ustedes saben
que en Italia, en muchas ciudades de Italia, muchos frentes de las casas tienen vinculaciones históricas y no se puede reconstruir o arreglarlo de cualquier manera. Hay que arreglarlo de acuerdo a determinadas pautas que da el municipio. Entonces, para hacer esas reparaciones, obviamente la gente en este momento, durante esta cuarentena, no tiene los medios para hacerlo. Entonces el gobierno le hace un aporte a tasa cero, ni 0,1 que decía antes Arturo, sino a tasa cero, para que se puedan, digamos, proceder a esas reparaciones. Y eso realmente es una cosa que hay que tener en cuenta, bastante interesante, como que también el aporte que va a hacer la Unión Europea a toda esta recuperación de algunos países, como el caso de Italia, que tienen un déficit fiscal importante, que está ahora en discusión, de alguna manera le va a permitir a Italia tener no solamente una recuperación, sino llegado el caso, hay estimaciones que se habla de cerrar el año en un 1 o 1,5% de abajo, el aumento la disminución del Producto Bruto, y no en un 4% como sería si el año terminara el 31 de mayo. Entonces, sí, digamos, de aquí, me gustaría agregar, Francisco, sí, claro, que Italia tiene la segunda industria de Europa, después de Alemania, claro, a veces se superpone un poco con Francia, pero actualmente tiene la segunda industria, lo cual su recuperación con un apoyo económico y crediticio posibilitará que inmediatamente se ponga de pie. Si bien tiene una gran, digamos, un déficit fiscal interesante, porque a veces está ahí queriéndolo arreglar y después no lo arregla, en fin, es parte de la cultura italiana también. O sea, digamos, el gastar a veces más que lo que corresponde. Pero de cualquier manera Italia tiene una industria poderosa que la pone de pie en poco tiempo. Así que no es el caso nuestro. Ahí la inflación, si bien se ha emitido euros en cantidad, no le va a mover mucho, digamos, el movimiento económico, se va así en razón positiva, pero no negativa, y no le va a provocar sino una inflación de 0,1 punto como mucho. O sea, que creo que Europa se va a poner de pie mucho más rápido, no solo en la demanda, sino también, digamos, en la agresión que significa la exportación. Ahí tenemos que estar preparados nosotros también para poder vender. Esto es para los oyentes, para los empresarios, que se pongan, digamos, preparados, porque vamos a tener muy buenas noticias seguramente para poder seguir exportando. Ya vimos que hay algunas cosas que estamos en condiciones, bueno, esas cosas hay que seguirlos, esos elementos, para seguir puestos de pie. Y la comunidad italiana que reciba todas estas noticias con optimismo. Los italianos somos siempre optimistas y vamos adelante. Sabemos que hay golpes muy duros para las empresas argentinas, pero tenemos la gran capacidad. Reitero algo que me ha quedado a mí como ejemplo: este es un país que da revancha. Y si no, probemos lo que pasó en 2001, 2002, 2003. Está bien, quizás no tengamos el precio de la soja a $600 para poder, digamos, llenar el país de otros elementos para exportar o poner el pie más rápidamente. Pero, bueno, tendremos otros elementos para ir exportando, como hemos visto ya que el trigo, el maíz, la carne se están posicionando como para poder hacerlo. Se va a poner seguramente China en movimiento y eso nos va a ayudar para que todos podamos salir adelante más rápido que lo que nos parece hoy, que parece que estuviera absolutamente, no parece, sino que está absolutamente todo detenido, ¿no? ¿Qué opinión te merece a vos, Francisco, lo que estoy diciendo? Mira, totalmente de acuerdo. Lo que estamos viendo, nosotros estamos en otro hemisferio y por lo tanto en otra situación ante el virus de tipo estacional, ¿no? Estamos como un poco más atrás. Entonces estamos viendo que el 18 de mayo ya abren los bares y restaurantes en Italia, que ya están abiertos muchos negocios. El jueves, o sea, hoy abren las peluquerías, si bien con una cantidad de medidas de restricción. Ya a partir del lunes pasado se puede circular dentro de la propia región, sería en el caso nuestro, dentro de la propia provincia, y a partir del próximo lunes se va a poder ir de una región a la otra con una autocertificación, es decir, ahí no es que hay que entrar a un portal para recibir un certificado, sino que alguien que tiene que hacer un movimiento, por ejemplo, para moverse dentro de la misma región, tiene que poner si es una razón de salud, un motivo de trabajo, o si tiene que ir a visitar a un enfermo, pariente, o inclusive amigo. O sea, inclusive está esa justificación
que es algo que uno propone directamente en el formulario, que lo tiene que bajar sin internet, pero lo llena y lo presenta a las autoridades si es que se lo preguntan. Y para ir de una región a la otra no se permite ir a visitar al amigo o amigas, pero sí cuestiones de salud y de trabajo. Vamos al corte, Arturo. Me parece que te iba a decir que Gerardo está haciendo señales que vamos al corte. Ahí está. Adelante, Gerardo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Vos sabés, Francisco, estamos de retorno. ¿Sabés que algún inconveniente debe haber tenido Juan Carlos Sacco para no entrar en comunicación con nosotros? Bueno. Yo sé que vive lejos y por ahí hay algún problema con las comunicaciones. Bueno, de cualquier manera, estoy entusiasmado con ese tema de las repetidoras, porque si bien hay un sector que somos un público común, sobre todo la M660 que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero nos ampliamos bastante hacia la zona oeste. Y después con la otra emisora, Radio Antena de Lobos, 1560 AM, también porque entra otro público distinto. Y yo no veo muchas veces, salvo las grandes radios, que tengan, digamos, una difusión directamente dirigida a los empresarios italianos. Creo que si pueden recibir nuestra idea, nuestro concepto, nuestra ganas de llegar a ellos, entonces ellos se pondrán en contacto con nosotros. Me dicen, ahí en Lobos hay una sociedad italiana antiquísima, no sé si tiene 130 o 140 años, después nos vamos a poner en comunicación. Como también, por supuesto, todas las asociaciones italianas de la zona oeste, que son numerosísimas y con una actividad enorme. Así que, bueno, esperemos que todo esto les sirva a la comunidad. Nosotros trabajamos para la comunidad. Esto estamos viendo toda la posibilidad que cuando estemos en la posibilidad de desarrollar los negocios con Italia, todos aprovechen estas comunicaciones para acercarse a nosotros y de esa manera potenciar los negocios con Italia. Sin temor. Y una cosa que tenemos que agregar, Francisco, que, bueno, las 74 cámaras distribuidas en 47 países sirven también como trampolín para los negocios. Es decir, si una persona tiene un negocio y quiere tener un contacto, no sé, con Tokio, directamente hasta tiene la posibilidad de desarrollar negocios dentro de la Cámara de Comercio de Tokio. Se le reúne la gente, se le busca partner si hace falta. Es decir, tenemos una actividad mundial que posibilita que la Cámara Italiana en Argentina los ayude a los empresarios a desarrollar negocios. ¿Sabés, Arturo? Si me permitís, hay un concepto que me gustaría insistir. Estos decretos de recuperación que está emanando el gobierno italiano son muy importantes para todo el sistema Italia, por supuesto, pero ¿qué va a ocurrir? Italia no es un país que tenga toda la cadena de valor de producción. Normalmente tiene una cadena de valor con parte de la producción en Italia y parte fuera de Italia. Es decir, a su vez nosotros vamos a tener una oportunidad
con este movimiento de Italia, porque no es que los de Italia van a pretender vendernos a nosotros los productos terminados y nosotros venderle a Italia la materia prima, no, ese término de intercambio ya es parte del pasado. Ahora Italia compra partes, elementos, conocimiento, intermedio de su cadena de valor y luego revende, inclusive no siempre el producto terminado de su cadena de valor. Nosotros Francisco, tenemos el invitado ya entrando. Yo ya dentro de la cuarentena he comprado maquinaria textil que es italiana pero está terminada en Brasil, por ejemplo. Perfecto, acá tenemos ya el invitado al aire, Francisco. Hola. Hola, ¿Sí? ¿qué tal? Hola. Hola, Francisco. No sé si me escuchan a mí. Sí, yo te escucho, Francisco, te escucho. Hola. Hola. Sí, acá estamos, adelante. ¿Qué tal, Francisco? Federico Villarino habla. Hola, Federico, Arturo Curátola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias. Ahí estaba Francisco, se desconectó. Hoy se cayó la línea, bueno, pero ya la recuperará. ¿Por qué no te vas presentando mientras tanto vos como abogado? ¿Cuál es tu perfil de trabajo? Bueno, yo soy socio del estudio Elsen Abogados, que es estudio miembro de la Cámara, socio de la Cámara. Es un estudio que hace asesoramiento a empresas, todo tipo de empresas pequeñas, empresas grandes, empresas multinacionales. Yo me dedico específicamente, o estoy a cargo del área de derecho laboral del estudio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con asesoramiento, ya sea en cuestiones individuales de trabajo, colectivas, todas las áreas que requiere la empresa. Claro, vos hoy, digamos, podés decir, ir puntualizando algunas situaciones que son importantes para las empresas y recordárselas. Sí, por supuesto. Bueno, voy a darle las buenas tardes yo también a Federico Villarino, ¿eh? Okay. Bueno, perfecto. Acá tenemos a Francisco Tosi, adelante. Adelante, Federico. Se había cortado antes, se había quedado afuera y ya me he reintegrado, así que te pido que pueda desarrollar el tema justamente del derecho laboral empresario en estas circunstancias. Perfecto, Francisco, gracias y buenas noches. Bueno, el mercado laboral, digamos, está muy complicado, ya venía complicado, ¿no? Incluso antes de la pandemia, eso es algo que no escapa a nadie. De hecho, ya veníamos con una norma que hoy en día está virtualmente, quiero decir, está vigente, pero como hay prohibición de despidos, la norma que se dio en diciembre, que era la doble indemnización, hoy está virtualmente, digamos, no aplicable, por lo menos hasta el 11 de junio, en realidad hasta fines de mayo, que cuando caería la prohibición de despidos, ¿no? Suponiendo que eso no se prorroga, todavía estaría vigente la doble indemnización. O sea que hay prohibición de despidos sin causa. Prohibición de despidos sin causa y despidos por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Claro. O sea, sí se podría despedir con causa, por ejemplo, ¿no? Si hay causa grave, se puede despedir. Lo que el decreto del DNU vino a prohibir por 60 días son los despidos sin causa y los despidos y suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor, ¿no? Las únicas suspensiones que están habilitadas por el momento son las suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las suspensiones negociadas. O sea, que se ponen de acuerdo las partes. Exacto, se puede poner de acuerdo las partes con el sindicato o con los empleados en forma individual si son empleados fuera de convenio, ¿no? Entonces se firman acuerdos, eso ya está bastante bien aceitado. Al principio tardó en arrancar, ¿no? Pero ahora ya está bastante bien aceitado el mecanismo del Ministerio de Trabajo porque, bueno, se firmó ya el convenio entre la CGT y la UIA hace ya unas 2 semanas y después varios sindicatos fueron firmando sus propios convenios. Entonces las empresas lo único que tienen que hacer es adherir a lo firmado, ¿no? Entonces si adhieren en un 100% a lo firmado, simplemente se presenta una nota del Ministerio de Trabajo a través de todo virtual, no nada presencial. Claro.
adhieren y, por ejemplo, el convenio marco más importante, que es la CGTUI, establece una reducción digamos, de salarios que pasa a ser una asignación no remunerativa del 75% del bruto. Entonces, o del neto, perdón, porque cada convenio tiene su particularidad. Hablamos del salario de bolsillo, una palabra. Exacto. Bien. ¿Eso tiene que ser hecho por las partes o es algo que forma, o es o hay que suspenderlo previamente al personal? No, en realidad, digamos, el artículo prevé que es una negociación de las partes. Ahora, como esto no está, digamos, la pandemia esta es una cosa totalmente inusual y generó una caída, digamos, muy importante del mercado laboral, se hizo como este régimen simplificado, donde las empresas adhieren a algo que ya firmaron la UIA y la CGT o el Sindicato de Comercio con la Cámara del Sector y demás. Digamos, no sigue exactamente los lineamientos de lo que dice el artículo 223 porque no hay una negociación y no interviene directamente los trabajadores, pero bueno, en ese sentido ya tengo conocimiento de que hubo un caso de una presentación judicial que logró habilitar la feria planteando la inconstitucionalidad de ese tipo de acuerdos, pero bueno, todavía no se sabe qué va a resolver la justicia, se sabe que se presentó nada más, ¿no? Y bueno, yo quería preguntar justamente sobre esta cuestión de los tribunales en feria. ¿Cómo afecta? O sea, afecta seguramente mucho, pero ¿bajo qué criterio se abre la feria o no? Bueno, a ver, la feria se fue cambiando eso, ¿no? Al principio estaba totalmente cerrado, después cuando se prorrogó la feria extraordinaria se permitió la habilitación de feria, o la habilitación básicamente la habilitación de los tribunales para casos muy excepcionales. Y justamente ayer, el lunes salió la nueva extensión o prórroga de la feria, donde la Corte digamos, aconseja a los tribunales, o sea, la feria se prorroga, pero aconseja a los tribunales que traten por todos los medios virtuales de tratar de tomar todos los casos o la mayor cantidad de asuntos posibles y de temas posibles, independientemente del fuero, ¿no? Ahora, esto salió, la acordada esta desde el lunes o el domingo, mejor dicho, pero salió en el boletín oficial hoy. Todavía no hay nada, ¿no? O sea, pero se supone que se está pidiendo como un avance importante no solamente en cosas hiperurgentes, sino tratar de empezar a normalizar un poco el servicio de justicia. Digamos, ¿Cuál es el grado de digitalización en la justicia general, laboral y general? Diría que podría ser mucho mejor, ¿no? Hay jurisdicciones que están un poco más avanzadas que otras. Provincia de Buenos Aires está muy bien en tema de digitalización, ya casi no hay presentaciones, depende un poco de los fueros, ¿no? Pero no hay casi presentaciones de papel, sino que es todo digital. En la Ciudad de Buenos Aires, los tribunales nacionales todavía siguen, los juzgados nacionales todavía siguen con una doble, digamos, hay un sistema virtual, digital, pero a la vez se presenta todo en forma manual. Esto en algún momento tendría que desaparecer, porque si no es como un doble trabajo, ¿no? O sea, en algún momento tendría que desaparecer, pero por el momento es así, o sea, se presenta todo digital y se presenta todo manual. Es doble, digamos. Yo estaba comentando que en Italia, por ejemplo, ahora va a estar como derecho la posibilidad de hacer teletrabajo en el caso que se tenga, por ejemplo, uno o dos niños menores de 14 años, casos o con familias numerosas. ¿Existe algo así? Acá no. Sí, digamos, bueno, existe algo así en la cuarentena, no habitualmente. No, en la cuarentena sí, pero digamos, cuando la cuarentena se termine y todos supuestamente, gradualmente o más rápidamente o menos, vuelvan a hacer su trabajo presencial habitual. ¿Va a ser posible para un trabajador exigir el teletrabajo o no? No por ahora, no como está la normativa hoy en día. O sea, ya se está implementando normativa sobre teletrabajo, pero obviamente que es optativo para
el empleador, no es que el trabajador puede exigir hacer teletrabajo. En ese sentido todavía acá no hay nada, nada en ese sentido. Claro, y después, ¿qué perspectivas hay? Por ejemplo, existe una cantidad de convenios colectivos que marcan niveles de aumento durante este año y que las empresas que a gatas pueden pagar los sueldos, ¿pueden pagar los aumentos también incluidos? Bueno, todo eso, digamos, los convenios que se firmaron antes de esto son una cosa, pero hoy en día es muy difícil estar pensando en paritarias para aumentar sueldos cuando, digamos, todas las empresas o todos los sindicatos están negociando que no se despida a la gente, o sea, porque básicamente todos estos acuerdos de suspensión tienen como contrapartida que durante el mismo plazo que se acuerdan las suspensiones, la empresa no puede despedir gente. Claro, más allá que está el decreto de la prohibición de despido, ¿no? Pero digamos, suponiendo que el 30 de mayo se terminan los 60 días de prohibición de despidos y suponiendo que eso no se renueva, lo que están firmando los sindicatos es, vos podés suspender a la gente dándole el 75% del sueldo, pero te comprometés a no despedir gente durante todo ese tiempo. Entonces, claro, porque el decreto 332 y los posteriores, que es lo que permiten recibir del ANSES hasta el 50% de la remuneración, siempre que no supere los 2 sueldos mínimos como máximo, son sobre valores del mes anterior, y muchas veces justo en el mes de abril, por ejemplo, o de mayo, justo cae el gatillo de una cláusula de aumento fijada por convenio colectivo, y eso no está bajo el aporte del ANSES, con lo cual lo tiene que enfrentar la empresa. Ahí no hay ninguna custodia jurídica, ¿o sí? Y en ese caso, si te cae, hubo algunas aclaraciones con respecto a eso, pero digamos, eso es hay que verlo caso a caso, porque la realidad es que lo que te dice la norma del programa TP, que salió el criterio salió ayer, que para los sueldos de mayo se va a tomar los sueldos de marzo, ¿no? Claro. O sea, si hubo aumentos que vinieron después y no están contemplados ahí, en principio... No entra. ¿Cómo? Claro, no entra, o sea, lo tiene que absorber la empresa. No entran, pero bueno, el comité evaluador saca todos los días aclaraciones y porque la verdad que hay 1000 situaciones particulares y situaciones no contempladas, entonces están todo el tiempo enmendando esto. Yo creo que medianamente bien, o sea, bastante bien, la verdad que dadas las circunstancias, con cierta velocidad de reacción, ¿no? O sea que... Sí, sacan continuamente las disposiciones administrativas que son sobre los temas más diversos, inclusive el otro día leí una de reorganización empresarial, o sea que hay casos de empresas que se reorganizaron durante este periodo, ¿no? Sí, digamos, yo creo que digamos, en cierto punto, digamos, la respuesta por ahora en ese sentido es bastante buena, ¿no? Más allá de que todo el programa, y al ser una cosa implementada muy sobre la marcha, tiene problemas, hay empresas que todavía no llegaron a cobrar los sueldos de abril, digamos, no los sueldos, sino la compensación que paga el Estado por los sueldos de abril, pero digamos, aseguran que se va a terminar de normalizar esta semana, o la semana que viene, pero bueno, en líneas generales creo que eso está funcionando, y bueno, ahora en mayo se va a volver a... Las empresas se tienen que volver a inscribir, incluso las empresas que ya se inscribieron en abril, esto es importante. Sí. Pero hay una ventaja, la facturación que se toma es la de abril contra abril del año pasado. Exacto. Se toma la de abril hacemos la mención de algo, Francisco, respecto a los créditos bancarios. Es de muy difícil de acceso, porque si tenés el 10% más que el año pasado, que solamente en conceptos de inflación, por supuesto, ya lo supera, no te dan el crédito. Solamente se calcula que está en el 30% de las empresas solicitantes. O sea, la realidad es una, y la situación que se dice y se habla y se publicita es otra. Realmente es muy difícil, inclusive cuando van a un banco a pedir algo, se le pide que tenga propiedades para avalar el préstamo. O sea, realmente es una cosa insólita en esta Argentina, que parece que no se entiende la situación. Solamente se cubren los bancos, debería hacer como hace Córdoba, según lo ha manifestado la provincia de Córdoba, avala los pedidos de préstamos,
sí, habrá una cantidad de préstamos que no se pagarán y bueno, será un porcentaje que deberá ser recuperable, como ha sido, peor ha sido en épocas normales, donde colgaron todo el mundo a los bancos y después tuvo que hacerse el Banco Central a través de la Argentina, hacerse cargo del total de las deudas de los bancos que se privatizaron o de las cooperativas y se terminó pagando todo el país, no lo pagó sencillamente el deudor, sino que lo pagó toda la Argentina. Así que realmente en este momento haría falta que los avales fueran menos pedidos y ver también la trayectoria. Hay un punto que no se puede evaluar nunca, que es la trayectoria de una persona. Si un tipo tuvo 20 años, 30 años trabajando y nunca tuvo cheques sin fondo, le piden igualmente un aval de propiedad. Una cosa de loco, ¿viste? Esto solamente en un país de fantasía se puede pedir así, ¿no? Arturo, le agradecemos al doctor Federico Villarino y esperamos tenerlo próximamente en el programa para hablar de cosas tal vez digamos, cuestiones laborales más bien, digamos, de constructivas y de desarrollo, ¿no? ¿Qué te parece? Claro que sí. Esperemos que todo cambie a favor del desarrollo de este país, ¿eh? Perfecto, bueno, yo les agradezco y estoy a disposición para cuando... Muchas gracias, doctor. Nos volvemos gracias, Federico, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Por favor, un abrazo, hasta luego. Arturo, ¿se escuchó lo que yo estaba planteando respecto a lo importante que puede ser para la Argentina, como para otros países también, estos decretos de recuperación que van a movilizar mucho la economía italiana? Chicos, tenemos acá un invitado que es asiduo invitado, porque lo necesitamos mucho, que es Nelson. ¿Por qué no lo presentás vos? Sí, por supuesto. Nelson, ¿estás con nosotros ya? Sí, ¿cómo te va, Francisco? Acá estamos. Bueno, hola, te agradezco ¿cómo estás, mucho Nelson, Arturo? Tu disponibilidad, como siempre. Contanos tu visión de la realidad, vos que tenés datos duros y no palabras. Mi visión es que la situación está muy complicada, que hay un proceso de transformación muy fuerte, pero muy fuerte en el mercado laboral, que hay una reconversión de muchas empresas, sobre todo en el área de servicios, que se están reinventando en muy poco tiempo, que esto va a aumentar el desempleo, que va a ser necesaria modificar toda la legislación de quiebras y de concursos, porque si no, lamentablemente, con todo lo que está pasando en el tema financiero, el volumen de concursos y de quiebras va a ser sideral. Y otro gran tema que estamos viendo, hoy a la tarde teníamos un webinar donde había más de 100 personas, otro gran tema es el tema del salario. O sea, para estas épocas lo que hubiésemos vivido eran renegociaciones de temas salariales y sindicales, paritarias, conflictos, paros, etcétera, y hoy tenemos a la mayoría de los gremios tratando de defender el empleo y una reconversión del salario realmente también muy, pero muy fuerte. O sea, lo que vos ves es una baja muy grande en el salario real, entonces, aparte de esa ocupación. Mira, la conclusión, Francisco, para ponerlo así, de la charla, es que todos vamos a ganar menos. Claro. A ver, gran parte de los salarios en la industria, en el comercio, en servicios, en concesionarias, etcétera, yo te diría que en la mayoría de los salarios que están fuera de convenio, el 30% de salario era una remuneración variable atada a las ventas. El 30% de los salarios, ya te diría, se cayó, porque ese variable no existe más. Claro. Bueno, habrá que buscar estímulos también a los empleados, de buscar estímulos de venta, estímulos de producción, algo que nos permita que ellos también se defiendan de lo suyo, superen los salarios que están caídos y nosotros los empresarios podamos afrontarlo. Habrá otros métodos para eso también, ¿no? No, sí, sin duda, Arturo, lo que vos decís es absolutamente cierto. Lo que digo es que estamos en el medio de una transformación donde en este momento no tengo números para tirarte de cuánto está cayendo, pero digamos, de enero a febrero el salario estaba un 2% arriba de la inflación. Si bien los niveles de inflación que tenemos hasta ahora, a pesar de la disparada del dólar, son bajísimos, la proyección que podemos tener con la emisión monetaria que tenemos este año está por arriba del 80% y los salarios se van a derretir.
Qué bárbaro, ¿no es? qué bárbaro. O sea, una reducción. Ahora, la reducción en términos reales del salario significa reducción de poder adquisitivo, significa por lo tanto también reducción de la demanda, o sea que va a haber una, digamos, recesión importante, ¿o no? Bueno, sí, de hecho ya la hay. Lo que pasa es que hay gente que, a ver, hay un montón de servicios que no está consumiendo, Bueno, pero a la recesión la llamamos cuarentena ahora, por ahora. No, claro, lo que pasa es que lamentablemente yo tengo la sensación de que hay gente que, digo, se enamoró de la cuarentena y, digamos, y depende de dónde lo veamos. Hoy un empresario me decía, bueno, pero esto al país no le conviene. Bueno, pero quizás a algunos le conviene. Esta es la realidad. A ver, depende cuál sea la perspectiva que uno tiene. Si la perspectiva que tenemos es mejorar la calidad de vida de los argentinos, generar más empleo, más producción, etcétera, deberíamos alentar las inversiones. Yo, por lo menos, la palabra inversión no la escucho. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver cómo termina esto de los acuerdos con los bonistas del Fondo Monetario. Si no llegamos a un acuerdo, entonces sí no va a haber ningún tipo de inversiones. Pero, de otra manera habrá inversiones condicionadas Arturo, a ciertos aspectos y ya llevaremos adelante. Sí, pero Arturo, yo diría que es al revés. A ver, me parece que no nos queda otra que acordar, y acordar no es el final, es el punto de partida de ponernos a trabajar. Totalmente, nosotros, totalmente de Nelson, acuerdo. Claro, en este programa... Cuando se acuerda, recién tenemos... Bueno, pero esto es como decir, si tengo el trampolín para la vez. Hola. Evidentemente, si hay un acuerdo con los bonistas y con el Fondo Monetario, podemos empezar a pensar que se puede negociar algo. Yo hoy en día, por ejemplo, de Italia, nos dicen directamente, ni hablemos de negocio con la Argentina en el sentido, digamos, de inversiones. Pero bueno, tenemos que esperar, ya se había en su momento, se había, digamos, repuesto esta situación, se había repuesto la posibilidad de inversiones, el SACE, que es la aseguradora, y CIMES, que era productora de préstamos de Italia, habían producido todo eso, es decir, un empresario argentino podía asociarse a un italiano y que le financiaran las inversiones. O sea, ahora todo esto depende si la gente arregla con el Fondo Monetario y si arregla con los bonistas. Pero la verdad sería suicida no arreglar, sería suicida no arreglar. Estamos acostumbrados, no te olvides que acá aplaudimos de pie el fondo, ¿no es cierto? Bueno, está bien, yo digo, me parece que tanto sin sentido no puede haber, digamos, quizás hay mucha tosudez, pero digamos, sería suicida no arreglar, porque la verdad que no digamos, insisto que no tiene ningún sentido. Y yo te diría, muchas veces hablamos de inversores extranjeros, etcétera. Yo lo que quisiera seducir es a los argentinos a que traigan su dinero a Argentina. Muy bien, Nelson. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Vos estás viendo el ¿Por qué no presentás un poquito tu empresa, Nelson? Porque las audiencias te conocen, pero digamos sería interesante porque tenemos una nueva audiencia ahora que es AM 1560 y AM 660, que se va a editar este programa los días domingos de 13 a 14 por una y los viernes de 19 a 20 por otra. ¿Por qué no te presentás, por favor? Sí, Nelson Pérez Alonso, titular o presidente de Claves Información Competitiva, que es una empresa de información de mercado y que hemos elaborado un acuerdo con la Cámara Italiana, uno de nuestros principales socios. Y nuestro objetivo es brindarle información a los empresarios para que mejoren el proceso de toma de decisiones. Lo que tratamos de hacer es colaborar para que los empresarios sean más eficientes en los desarrollos comerciales, en la parte productiva y sobre todo en los temas de marketing. Recién estábamos hablando con un emprendedor que está armando una aplicación donde vas a poder fraccionar tu factura y hacer el descuento de tu factura de manera fraccionada. Y ahí lo que estamos armando es un scoring de riesgo sectorial para que, digamos, este tipo de aplicaciones y los bancos, etcétera, puedan saber cuál es el riesgo del sector y de las compañías. Lo que nosotros tratamos de hacer es de integrar tecnología y darle información al empresario. Hoy la información en el mundo está, lo único que hay que hacer es llegar más rápido y más eficiente a los datos que uno necesita. Entonces, si vos querés exportar, tenés que saber quién es tu potencial comprador en los mercados que compran tu producto. Si vos querés vender en alguna provincia o tenés un distribuidor, tenés que saber cuál es el potencial de esa zona. Eso es lo que tratamos de hacer, ayudar a los empresarios a que hagan negocios mejor y más rápido. Hoy lo que hay que hacer es hacerlo más rápido. Y eso va a ser vos le das esa información para facilitar al empresario, ¿sí? Cada vez va a ser más importante en estas condiciones, ¿no? Porque si las cosas van a estar cada vez más difíciles, tener información va a ser cada vez más útil. Así que los invito a asociarse a la Cámara de Comercio Italiana y van a tener condiciones muy ventajosas
para acceder a claves. ¿Es así, Nelson? Exactamente, exactamente. Todos los socios de la Cámara Italiana son nuestros amigos y queremos ayudarlos porque, bueno, el acuerdo y el cariño que les tenemos es absolutamente especial y, bueno, le ponemos foco y Cuando estamos terminando el disposición. programa, digamos, es que se quiere comunicar con la Cámara de Comercio Italiana, puede llamar al 011-4816-5900. Nelson, gracias por tu participación, como siempre, muy ilustrativa y que ayuda a la audiencia. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Nelson, muchas gracias. Bueno, hasta el jueves próximo, ¿qué te parece, Francisco? Saludamos a la Perfecto, audiencia. hasta el le viernes, agradecemos domingo y jueves. que nos hayan acompañado. Gracias. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.